Pues vamos a hablar un poco de radioterapia en cáncer de pulmón. Será el contenido de la clase. Vamos a hablar de manera general de cáncer de células no pequeñas y de células pequeñas y el tratamiento de radiación en las diferentes etapas de la enfermedad. A manera de introducción, el cáncer de pulmón es el tumor maligno más frecuente en hombres en el mundo, excepto en países desarrollados, los cuales ocupa el segundo lugar, esto después del cáncer de pulmón, pero la importancia es que ocupa el primer lugar en mortalidad a nivel mundial. De manera general, hablando de epidemiología, cada año se diagnostican más de 1.6 millones de casos nuevos, de los cuales se reportan 1.4 millones de muertes al año y solo el 19% de todos los pacientes estarán vivos a 5 años. Bueno, vamos a hablar de cáncer de pulmón de células no pequeñas. Y bueno, la terapia en etapa clínica temprana siempre se buscará una resección quirúrgica. Ese es el estándar de tratamiento. Esto siempre y cuando los pacientes sean operables, pero en aquellos pacientes donde la cirugía no puede ser llevado a cabo, la radioterapia en su variedad de SBRT es el estándar de tratamiento. Repito, en etapa clínica temprana para pacientes inoperables. Bueno, vamos a hablar de los criterios de la Universidad de Indiana, que son los criterios que se utilizaron para los estudios de SBRT. Es para definir un paciente inoperable, es que tengan una FEV1 menor al 40% o una FEV1 posterior a la cirugía predicha menor del 30%, una DLCO menor del 40%, una presión de oxígeno menor del 70 milímetros de mercurio o una PCO2 mayor a 50 milímetros de mercurio. Bueno, empezando con el papel de la radioterapia definitiva, tenemos que, para entender la SBRT o SABR, que son sinónimos, es una técnica de tratamiento en la cual se administra una dosis de radiación precisa y exacta. Esto es a un volumen bien conformado y a diferencia de otras técnicas se utiliza con una dosis muy alta y eso tenemos que utilizar diferentes herramientas de movilización y de seguimiento del tumor dentro del paciente con la finalidad de no dañar tejidos sanos como el resto del parénquima pulmonar, el corazón, la médula, el esófago u otras estructuras cercanas de riesgo. Y bueno, aquí tenemos el esquema clásico del Dr. River Timmerman, donde él definió la localización de los tumores de acuerdo a la cercanía con las estructuras principales que él definió como la tráquea o bronquios principales. Él definió que si una lesión se encontraba más allá de estos 2 centímetros, era una lesión periférica, si estaba dentro de los 2 centímetros era una lesión central y si en cambio ya la lesión estaba en contacto con el bronquio, eh, la tráquea o incluso otras estructuras como el esófago, eran lesiones ultracentrales. Entonces vamos a ver que dependiendo de la localización, así como del tamaño, van a ser las dosis que vamos a prescribir al paciente. Este primer estudio clásico que vamos a mencionar es una actualización del Dr. Timmerman del 2010, donde evaluó el papel de la SBRT en pacientes con estudio clínico que eran inoperables. Fue un estudio fase 2 multicéntrico, donde se reclutaron 59 pacientes con buen estado funcional y se les hizo un seguimiento de 34 meses en promedio. La dosis utilizada fue de 54 grays, esto administrado en 3 fracciones. Él encontró que el control tumoral de estos pacientes a 3 años fue excelente, 97.6%. Solo 2 pacientes se reportó con una falla a nivel regional. La mediana de supervivencia global fue de 48.1 meses. La toxicidad grado 3 o mayor fue de 12.7 y no se reportó ninguna toxicidad grado 5. La supervivencia global a 3 años fue de 55.8 por ciento a 3 años. Y aquí tenemos una actualización a 5 años donde vemos de manera general que el control local se mantiene a 5 años es del 93%, esto dándonos pues excelentes resultados con esta técnica.
Él concluye que pacientes de células no pequeñas, quienes no son candidatos a manejo quirúrgico, la SBRT es el tratamiento estándar, teniendo altas tasas de control tumoral y una morbilidad moderada. Y bueno, ¿por qué utilizamos SBRT? Sabemos que tenemos diferentes técnicas de radiación y ya se ha comparado la SBRT contra técnicas más clásicas como es la 3D o la IMRT. Aquí, por ejemplo, en este estudio es el estudio SPACE, cuyo objetivo fue comparar desenlaces oncológicos con técnicas 3D y SBRT. Fue un estudio fase 2 donde, bueno, también se evaluaron pacientes con estadio clínico inoperables, enfermedad temprana, fueron 102 pacientes. Y aquí fueron dos brazos de tratamiento. Un brazo que se trató con 70 Grays en 7 semanas con técnica 3D. Y el segundo brazo que se comparó fue 66 Grays en 3 fracciones con técnica de SBRT. Aquí como resultados vemos que, viendo la supervivencia libre de progresión, no hay diferencias entre SBRT y 3D. La supervivencia global fue similar. Y aquí lo tenemos desglosado a 1, a 2 y a 3 años, donde vemos que prácticamente son similares los resultados para supervivencia libre de progresión y supervivencia global. Sin embargo, cuando se evaluó calidad de vida, vemos aquí diferentes aspectos como tos, disnea o dolor torácico, donde todos fue superior a la SBRT. Al igual que la toxicidad, vemos que se encontró menor toxicidad específicamente para esofagitis, con un 8% en comparación a un 30% de los pacientes tratados con SBRT, no siendo diferente significativo la toxicidad para neumonitis. Este pues fue el primer estudio aleatorizado que dio pie a que la SBRT fuera dentro de las técnicas de radioterapia el estándar de tratamiento. Como vemos, no hay diferencias entre supervivencia libre de progresión y supervivencia global, pero lo importante es que mejora la calidad de vida en estos pacientes. Aparte de radioterapia, pues las guías mencionan otras técnicas de tratamiento en pacientes inoperables, como la radiofrecuencia ablativa. Aquí en este estudio fue una revisión sistemática cuyo objetivo fue evaluar la efectividad de la SBRT y esta técnica en pacientes inoperables. Se evaluó la supervivencia global, el control tumoral, así como los efectos adversos, y se incluyeron 31 estudios con pacientes tratados con SBRT y 13 estudios con pacientes tratados con radiofrecuencia ablativa. Como resultados tenemos que el control local a un año es superior para SBRT, 97% versus 77% para radiofrecuencia, y a 5 años se mantiene esta diferencia, manteniéndose hasta un 86% y casi la mitad, que es un 42% para la radiofrecuencia. Esto es control local. La supervivencia global similar, 85% en ambos grupos para un año, y a 5 años también pues muy similar, ligeramente superior para SBRT, que es del 40%. Como complicaciones, la más frecuente para la radiofrecuencia es el neumotórax, 31% un neumotórax grado 1 y un 13% un grado 3. Y la complicación más frecuente para la SBRT es la neumonitis, pero neumonitis grado 3 solo se reportó en un 2% y la esofagitis grave fue un reporte algo raro. Ellos concluyen que en comparación a la radiofrecuencia, la SBRT presenta mejor control local, pero similar supervivencia global. Y bueno, son necesarios más estudios que comparen estas técnicas para garantizar la validez de los resultados. Bueno, y este último estudio de tratamiento temprano es comparar la supervivencia global con pacientes tratados con SBRT y pacientes que fueron llevados a cirugía. Este estudio es un análisis de los estudios STARS y ROSEL. El estudio STARS se realizó en 28 sitios de Estados Unidos, China y Francia, y el estudio ROSEL fueron en 10 centros de Países Bajos. Estos pacientes fueron tratados con técnica de seguimiento, es decir, se les colocaba fiduciales al tumor y en tiempo real el equipo seguía
el tumor y solo disparaba cuando se encontraba dentro del campo de tratamiento. Bueno, fue un estudio aleatorizado, fueron pues de igual manera pacientes tempranos, T1 o T2A, que fueran operables y se hizo un seguimiento de 40.2 meses. Aquí los brazos de tratamiento fueron los pacientes llevados a una cirugía, que fue una lobectomía más una disección mediastinal, y el segundo brazo fue el de SBRT, que se trató de 50 Grays en 3 fracciones para aquellas lesiones que fueran periféricas, y una hipofraccionamiento diferente para las lesiones centrales, que se utilizaron 50 Grays pero en 4 fracciones. Como resultados se vio que la supervivencia global es mejor para el brazo de SBRT. Vemos que una supervivencia global a 3 años fue del 95% en comparación a 79% para el brazo de cirugía, siendo estadísticamente significativo, no siendo así la supervivencia libre de recurrencia, que en ambos grupos es similar a 3 años, alrededor del 80%. Hablando de toxicidad, el grupo que se trató con SBRT, 10% desarrollaron toxicidad grado 3, dolor torácico, disnea, tos o fatiga, no se registró toxicidad grado 4 o muerte. Hablando del grupo de cirugía, el 44% presentaron complicaciones quirúrgicas ya sea grado 3 o 4. Aquí sí se registró una muerte por complicaciones del procedimiento y 7% desarrollaron algún tipo de infección. Ellos concluyen que la SBRT pues, puede ser una opción en pacientes operables en enfermedad temprana y pues debido a que es una pequeña población estudiada es necesario pues más cantidad de estudios para garantizar la seguridad de los pacientes. Algo importante para nosotros es valorar cuál es la dosis ideal eh, con técnica de SBRT. Hay un término que se llama BED, la cual nos habla sobre la dosis biológica efectiva necesaria para lograr un control tumoral. Este fue un estudio retrospectivo donde se trató de evaluar esta dosis en relación a la toxicidad, al control local y la supervivencia global. Se incluyeron 257 pacientes y la dosis total varió de 30 a 84 Grays, divididos en 1 a 14 fracciones, y aquí la mediana de BED fue de 111 Grays, tomando en cuenta un alfa beta para el cáncer de pulmón de 10 Grays. Fue una mediana de seguimiento de 38 meses. Y aquí vemos graficado los pacientes tratados con una dosis mayor a 100 Grays en comparación a una dosis menor, donde vemos que estos pacientes por arriba de 100 Grays tienen mejor control local, al igual que la supervivencia global es mejor por arriba de 100 Grays. En un análisis secundario se demostró que una dosis por arriba de 150 Grays no demostró mayor control local ni supervivencia global comparado con el grupo de 100 a 150 Grays. En cambio, sí presentó mayores tasas de toxicidad. Ellos concluyen pues, que un BED ideal debe ser por arriba de 100 Grays y nunca menor a 100 Grays. Entonces, como conclusiones para SBRT en etapas clínicas tempranas, es una opción en aquellos pacientes que no pueden ser llevados a cirugía, considerar arriba de 100 Grays para tener una mejor tasa de control local. Y bueno, pues la cirugía sigue siendo el estándar de tratamiento, pero hay evidencia que sugiere que SBRT puede lograr resultados comparables. Estas son las dosis que recomienda la NCCN y esto, a manera de resumen, varía dependiendo de la localización y del tamaño, siendo para aquellos tumores pequeños y periféricos un hipofraccionamiento mayor, siendo hasta de 25 a 34 Grays en una fracción, en comparación con tumores centrales o periféricos que sean grandes, donde se fracciona más la dosis de 50 a 55 Grays en 5 fracciones. Y bueno, ahora vamos a hablar del papel de la radioterapia posoperatoria. Este es un metaanálisis publicado en Lancet, donde el objetivo fue evaluar el rol de la radioterapia posoperatoria en pacientes que fueron completamente resecados, estos en estadio clínico temprano. Fueron más de 2.000 pacientes, se evaluaron 9 estudios aleatorizados y fueron 2 brazos de tratamiento, donde un grupo de pacientes se llevó a observación y el segundo grupo fue tratado con radioterapia.
El rango de la dosis varió de 60 a 30 grays, dividido de entre 10 a 30 fracciones. Y aquí tenemos los estudios que se incluyeron. Aquí como comentario, algunos pacientes se trataron con equipo de cobalto. Estos equipos de cobalto actualmente se están en desuso, aunque en el país todavía hay algunos centros que los utilizan, y esto pues puede presentar o da más pie a que se presenten toxicidades adversas. Aquí vemos la supervivencia global, donde vemos que en este brazo fue perjudicial la supervivencia en el grupo que se trató con radioterapia, siendo mejor para el grupo que fue llevado a observación, teniendo una P estadísticamente significativa. De hecho, se incrementa el riesgo relativo de 21% a 2 años si tú te tratas con radioterapia, y un riesgo absoluto mayor a muerte de 55% si fuiste llevado a observación, en comparación a un 48% si fuiste tratado con radiación. La supervivencia libre de recurrencia es similar, es mejor mandar estos pacientes a observación en lugar de dar una radioterapia adyuvante. Sin embargo, en el análisis por subgrupos se puede ver que lo que sí es importante o pareciera ser importante es el estatus nodal, donde empieza a verse que si es un estadio 3 o 2 ganglios positivos, puede ser significativo para mejorar estos pacientes a recibir radiación. En otras variables no fue diferente para la edad, el sexo o el tipo de histología. Como conclusiones, la radioterapia en etapa clínica temprana de manera adyuvante no se recomienda, al contrario es detrimental, por lo que no debe ser utilizado en pacientes de manera rutinaria, y aquí ponen en duda el rol de la radioterapia en aquellos pacientes que fueron N2. Las recomendaciones que dan las guías de la NCCN es considerar radioterapia en aquellos pacientes con márgenes positivos o N2, y las guías europeas de igual forma no la recomiendan de manera general y solo considerar en aquellos márgenes positivos o de igual forma N2. Hablando de cáncer de pulmón localmente avanzado, pues es un grupo amplio de pacientes, existen diferentes formas de tratamiento según la presentación clínica. Esto va a depender del paciente, del tumor, de los recursos con los que se cuenten, y la radioterapia tiene diferentes indicaciones dentro de este grupo, ya siendo desde un tratamiento definitivo en combinación con la quimioterapia, un tratamiento secuencial en caso de que el estado funcional del paciente sea menor, o incluso una radioterapia definitiva sola sin la asociación de quimioterapia cuando tenemos un estado funcional marginal del paciente. Vamos a ver este estudio que comparó la quimio-radio versus la radioterapia sola. Este estudio fue evaluar el objetivo de la quimioterapia seguido de dar radioterapia en comparación con una radioterapia convencional. Fue un estudio multicéntrico y aquí vemos cómo se agruparon los pacientes. Fue un grupo que se trató con radioterapia convencional, 60 grays en 30 fracciones. Un segundo grupo que fue con quimio radio secuencial, 60 grays en 30 fracciones. Y el tercer grupo que fue un fraccionamiento alterado con 69.6 grays, 1.2 grays bit. Y la quimioterapia utilizada fue cisplatino con vinblastina. Aquí tenemos los resultados, donde vemos ligeramente superior el grupo de la quimio radioterapia secuencial. Sin embargo, esto también presenta ligeramente mayor tasa de toxicidad en comparación a los grupos de radio sola o de hiperfraccionamiento. Parece que la quimio radio pues, es superior que la radioterapia, incluso con tratamientos alterados, por lo que se prefiere agregar quimioterapia. Este siguiente estudio pues trata de evaluar qué es mejor, dar quimio radio concomitante o darla de manera secuencial, como lo vimos en el estudio anterior. Esta fue una revisión sistemática cuyo objetivo fue evaluar los desenlaces oncológicos en pacientes localmente avanzados. Incluyeron 7 estudios y fueron más de 1.200 pacientes. Aquí vemos los grupos de tratamiento, quimio radio concomitante versus secuencial. Vemos que
En cuestión de supervivencia global es superior la quimioterapia concomitante, con un beneficio absoluto de 5.7% a 3 años, y la supervivencia libre de progresión también ligeramente mejor en aquellos pacientes que fueron tratados con quimio radio concomitante, no siendo estadísticamente significativo. En cuestión de control local, se incrementó en pacientes con quimio radio concomitante y no fue diferente para la falla a distancia. También algo que comentar es que la esofagitis grado 3 y grado 4 es mayor en el tratamiento concomitante y no se encontraron diferencias en relación a la neumonitis. Entonces, como conclusiones, vemos que si un paciente tiene un adecuado estado funcional, si tenemos que elegir entre un tratamiento concomitante o un tratamiento secuencial, siempre elegiremos la concomitancia, ya que tenemos mejor supervivencia global, y esto probablemente al mejor control local. Esto considerando la esofagitis que vamos a tener, que es la principal toxicidad en este grupo de pacientes. ¿Qué recomiendan las guías? Siempre recomendar la concomitancia cuando el paciente lo tolere y no sea considerado como quirúrgico. Considerar la terapia secuencial en pacientes frágiles o incapaz de tolerar la concomitancia, y las guías europeas agregan también en pacientes ancianos esta consideración. ¿Qué hay acerca de la terapia trimodal? Este fue el estudio del Intergroup 0139, cuyo objetivo fue evaluar el papel de la radioterapia posterior a la quimio radio de inducción, así como evaluar toxicidad y control primario. Fue un estudio fase 3. Se incluyeron pacientes T1 a T3 con N2 patológico. La dosis utilizada fue de 45 grays y el objetivo primario fue la supervivencia global. Aquí tenemos que un grupo fue llevado a una quimio radio de inducción con 2 ciclos de PE. Posteriormente fue llevado a resección, y el segundo grupo fue quimio radio de inducción igual, pero en vez de ser operado se llevó una radioterapia definitiva llegando a 61 grays. Aquí tenemos que como resultados el control local fue superior en los pacientes tratados con cirugía, con un control local de una mediana de 12.8 meses en comparación a 10.5 meses, y la supervivencia global no fue diferente. Vemos entonces que la supervivencia libre de progresión de 12.8 meses en el grupo de cirugía en comparación a 10.5 meses si fue tratado con radioterapia. Sin embargo, bueno, supervivencia global no fue diferente y puede ser una opción en aquellos pacientes que continúen siendo inoperables posterior a una inducción. ¿Qué hay acerca de la radioterapia postoperatoria en localmente avanzado? ¿Qué pacientes se pueden beneficiar de esto? Pues ya vimos en unos estudios que vimos en radioterapia temprana, es que quedaba duda en los pacientes N2. Aquí nos resuelven en el estudio de ANITA, en el ANITA Trial, que fue evaluar el impacto del PORT en supervivencia global. De igual forma, fueron 2 brazos de tratamiento, un grupo que fue llevado a observación y otro grupo que fue llevado a cisplatino y vinorelbina. Aquí cabe mencionar que en estos 2 brazos de tratamiento se dio radioterapia secuencial de 45 a 60 grays si posterior a la cirugía había ganglios positivos. Entonces, como resultados tenemos que la supervivencia global, de acuerdo a la N, vemos que la radioterapia tuvo un efecto deleterio en supervivencia global si eran pacientes N0 o N1, disminuyendo la supervivencia de 25.9 meses a 50.2 meses. Sin embargo, la supervivencia mejora en aquellos pacientes que son N2, que recibieron radioterapia de 23.8 meses versus 47.4 meses si recibieron quimio, y de 12.7 meses versus 22.7 meses en el grupo de observación, por lo que la mejor tasa de supervivencia global son aquellos pacientes que recibieron quimioterapia y radioterapia con N2. Entonces, aquí ya tenemos claro que aquellos pacientes deben de recibir radioterapia si fueron N2, no así si son N1 o N0. Como conclusiones generales, SBRT es el tratamiento de elección en estadios clínicos tempranos inoperables. La evidencia apoya una dosis total de 60 grays en 2 grays con quimioterapia, idealmente concomitante, si no la toleran de manera secuencial.
radioterapia postoperatoria para aquellos pacientes con márgenes positivos o N2. Y no es así para aquellos pacientes con N0 o N1 porque va a ser que aumente la mortalidad en este grupo de pacientes. Continuando con el tema de cáncer de pulmón de células pequeñas, la podemos dividir de manera general en dos grupos, aquella que es enfermedad limitada y aquella que es enfermedad extensa. De manera general, hablamos de una enfermedad limitada para nosotros los radiooncólogos cuando con un campo de radioterapia puede ser tratada la lesión y que este campo cumpla con las restricciones de los órganos de riesgo. Si tiene estas características, podemos hablar de una enfermedad limitada. Para la NCCN se habla de que es un estadio clínico 1 a 3 y se excluye los tumores T3 o T4 porque son tumores con múltiples nódulos pulmonares que pueden causar un gran volumen para englobar en un solo plan de radioterapia, como lo habíamos comentado allá. Y la enfermedad extensa es todo aquello que se sale de la definición de enfermedad limitada. Bueno, tenemos varios escenarios para la radioterapia en cáncer de pulmón de células pequeñas. Puede ser definitivo en aquellos pacientes con enfermedad temprana que no sean operables, radioterapia adyuvante en aquellos que tengan ganglios positivos, de igual forma tratamiento definitivo de consolidación cuando hay respuesta a la quimio, radioterapia profiláctica, sistema nervioso central o de manera paliativa. Hablando de la radioterapia definitiva, tenemos este estudio que trató pacientes con técnica de SBRT, un estudio multiinstitucional donde se trataron 43 pacientes con SBRT. La dosis utilizada fue de 48 a 60 grays con una BT 105.6 grays. Como resultados tenemos que la supervivencia global fue 72.2% y la supervivencia libre de progresión de 44.6%. Y bueno, al igual que las células no pequeñas, SBRT en esta enfermedad pues también es una terapia segura y efectiva para pacientes que no sean operables. ¿Qué hay acerca de la radioterapia postoperatoria? Pues bueno, vemos este estudio cuyo papel fue evaluar el beneficio de PORT en pacientes con cáncer de pulmón de células pequeñas posoperados con diversos estadios ganglionares. Fue un estudio que fue un metaanálisis con pacientes con etapa clínica 1 posoperados, N0, N1 o PN2. En total se incluyeron 578 pacientes. La dosis utilizada fue de 40 a 60 grays en fraccionamiento convencional. Como resultados tenemos que en aquellos pacientes que son N1 no hay un beneficio claro de la radioterapia adyuvante, no siendo así los pacientes que son N2 donde sí hay diferencia significativa para la supervivencia global en este grupo de pacientes. Por lo tanto, la radioterapia postoperatoria mejora la supervivencia global en pacientes con N2, a diferencia de pacientes con N0 que no se benefician, ni N1. ¿Qué hay acerca de la quimio-radio definitiva? Este es un metaanálisis cuyo objetivo fue determinar el papel de la radioterapia en la enfermedad localizada. Se incluyeron 3 estudios con más de 1800 pacientes, eran enfermedad limitada y se comparó la quimio versus quimio-radio concomitante. Aquí tenemos que como resultados el riesgo relativo de muerte beneficia al grupo de quimio-radio en comparación al grupo de quimio sola y el riesgo relativo de muerte, esto por edades, vemos que de manera general es mejor la quimio radio secuencial que la quimio sola y esto siendo estadísticamente significativo y también tenemos aquí estratificado por edades. Entonces, de manera general, se reduce la mortalidad en un 14%, al igual que la falla libre de recurrencia en un 25%. En cuestión de la supervivencia global, el grupo de terapia combinada tiene un aumento de manera absoluta de un 5.4%, por lo que deberíamos de preferir la combinación en lugar de solo tratarlos con quimio definitiva. ¿Qué hay acerca de la dosis? Bueno, este estudio trató de comparar el fraccionamiento, un fraccionamiento convencional versus un hiperfraccionado en cáncer de células pequeñas. Fue un estudio multicéntrico y fueron 417 pacientes. Fueron 2 brazos de tratamiento, 45 grays en 25 fracciones diarias, con una protracción de 5 semanas, o 45 grays en 30 fracciones,
en una protracción de 3 semanas. Aquí vemos como resultados que aquellos pacientes que se trataron en 3 semanas, esto siendo BIT, tuvo una mejor tasa de supervivencia global de un 26% en comparación a un 16%, y vemos que la falla local y la falla a distancia todas beneficiaron al grupo de hiperfraccionamiento en comparación al fraccionamiento convencional. Vemos aquí graficado 26% de supervivencia global a 5 años en comparación al fraccionamiento convencional, la falla local del 52% en comparación al 32% y la falla a distancia del 23% en comparación a solo el 6%, por lo que es el estándar de tratamiento. Entonces el hiperfraccionamiento 45 Grays bit es mejor que 45 Grays en 1.8 Grays solamente una vez al día. Aquí lo que se critica es que este estudio no comparó la dosis equivalente a la dosis de 45 en 15, por lo que se trató de hacer otro estudio, que es el estudio CONVERT, donde comparan una dosis mayor en comparación con un fraccionamiento alterado. Se utilizó la dosis de 45 en 30, tratados en 19 días, en comparación a una dosis de ya de 66 Grays en 33 fracciones, estos con una protracción en promedio de 45 días. Aquí vemos de manera general la supervivencia global de un 56% en el grupo BIT en comparación a un 51%, no siendo estadísticamente significativo, y la supervivencia libre de progresión también fue similar en los dos brazos de tratamiento. La falla a distancia no fue diferente, por lo que estos resultados de supervivencia no difirieron a los de la quimio-radio concomitante 2 veces al día. Y una vez al día en pacientes con cáncer de células pequeñas, la toxicidad es similar. ¿Qué es acerca del timing, del tiempo de inicio de la radioterapia? Bueno, pues este estudio trató de evaluar el impacto de la sincronización de la radioterapia en relación a la quimioterapia en supervivencia global. Se habló de una radioterapia temprana cuando iniciaba menos de las 9 semanas de la quimio, o una radioterapia tardía más allá de las 9 semanas. Aquí vemos los diferentes estudios que se englobaron, y aquí vemos que es beneficioso en cuestión de supervivencia global a 2 y a 3 años el inicio temprano de la radioterapia, por lo que deberíamos de utilizar una radioterapia temprana para mejorar estos resultados. Y bueno, esto continuando con la forma de administrar la radioterapia, si es concomitante o secuencial, trató de evaluar este estudio si se iniciaba la quimio radio concomitante al día 2 de la quimio, o si se daba una quimio radio secuencial y la radioterapia se daba después del cuarto ciclo de quimioterapia. Como resultados tenemos que, de manera general, con tendencia a mejor supervivencia global, la quimio radio concomitante, donde vemos que a 2 años 35% para el tratamiento secuencial, en comparación a una supervivencia global de 54% cuando se habla de concomitancia. Ya cuando lo extendamos a 5 años, estos brazos tienden a estar juntos. En relación al riesgo ajustado de muerte como variables, vemos que es mejor aquellos pacientes con estadios clínicos tempranos, la edad, es decir, todas las variables que se estudiaron fue mejor al grupo de la concomitancia. Entonces, de igual forma de que el cáncer de células no pequeñas, en esta enfermedad de células pequeñas es mejor la concomitancia a ser secuencial. ¿Qué hay acerca de la enfermedad extensa? Bueno, la dosis de consolidación debe ser individualizada, que va desde 30 Grays hasta 60 Grays en 30 fracciones, y se debe de dar en aquellas etapas avanzadas que tengan respuesta completa o una adecuada respuesta al tratamiento sistémico, para asegurarnos de que tengan poca toxicidad, y también asegurarnos que el control local con la dosis que vamos a prescribir disminuya las recurrencias, y esto por ende la supervivencia global. Entonces vamos a hablar de la radioterapia de consolidación. Aquí vamos a hablar del papel de la radioterapia torácica más la profilaxis a cerebro en aquellos estadios extensos con respuesta a la quimioterapia. Fue un estudio aleatorizado
donde se utilizó una dosis de 30 grays en 10 fracciones. Se dieron 6 ciclos de EP y de manera general estos son los brazos de tratamiento. Se dio una radioterapia a tórax más una profilaxis a cerebro, y el segundo brazo solamente se dio profilaxis a cerebro. Vemos que la supervivencia global fue mejor para el grupo de radioterapia a tórax, siendo estadísticamente significativo, al igual que la supervivencia libre de progresión fue mejor para el grupo de radioterapia de consolidación. Aquí tenemos como conclusión que la radioterapia torácica, en adición de una profilaxis al sistema nervioso central, aquí en los pacientes que tuvieron una respuesta completa o parcial, mejora la supervivencia global y la supervivencia libre de progresión. Y hablando un poco de radiación profiláctica al cráneo, vemos en este estudio el papel de la radioterapia profiláctica en aquellos que tengan una respuesta completa. Fue un metaanálisis y aquí de interesante es que se determinaron diferentes dosis, 8 grays en una fracción, 25 grays, 30 grays, 36 y 40 grays. Aquí vemos los diferentes estudios y vemos que de manera general es mejor, hablando de riesgo de muerte, tratarlos con radioterapia profiláctica en comparación a no dar profilaxis. De igual forma, la supervivencia libre de metástasis es menor para el grupo de profilaxis. Y bueno, esto es interesante. El riesgo es que al dar profilaxis a cerebro tenemos mejor supervivencia global con un beneficio absoluto de 5.4%, al igual que un beneficio absoluto en supervivencia libre de metástasis de un 25.3%. A 3 años es mejor en la profilaxis con un beneficio de supervivencia libre de enfermedad de 8.8%, y aquí lo que se compara fueron las diferentes dosis, donde la dosis más recomendada fue la de 25 grays en 10 fracciones, y ellos recomendaban un curso corto, es decir, 20 grays en 5 fracciones, cuando se trataba de enfermedad extensa y también considerando el estado general del paciente. Los otros cursos que se utilizaron no se recomendaron porque se reportaron mayores tasas de toxicidad y menores tasas de control a recurrencia del sistema nervioso central. Por lo que, bueno, como ya vimos, disminuye la incidencia de metástasis cerebrales y aumenta la supervivencia global. En este otro estudio se hizo una evaluación muy rigurosa de los pacientes que tuvieron una adecuada respuesta al primario, en evaluar si daban radioterapia de profilaxis o no darla. Fue un estudio realizado en Japón, un estudio multicéntrico. La dosis utilizada fue la que se recomendó en el estudio pasado, que fue de 25 grays en 10 fracciones. Y aquí, a diferencia del estudio previo, se realizó una resonancia magnética cada 3 meses. Entonces fueron 217 pacientes. Un grupo se llevó a observación y el otro grupo se llevó a profilaxis, y la observación no fue clínica, sino fue por imagen. Aquí vemos que al hacer esto la supervivencia global no fue diferente y la supervivencia libre de metástasis sí fue mejor para el grupo que recibió profilaxis. Entonces aquí ya vemos que no hay beneficio en supervivencia global dar radioterapia profiláctica a una observación, y se puede llegar a omitir en aquellos pacientes con respuesta inicial a la quimio y en ausencia confirmada de metástasis cerebrales, pero que pues vas a hacer un seguimiento muy estrecho en estos pacientes con un estudio de imagen como la resonancia magnética, y esto pues parece un poco complicado con nuestro grupo de pacientes, aunque pues puede ser una opción. Y bueno, esto de manera general sería todo. Muchas gracias.